testimonio y nos gozamos contigo en este día de tu cumpleaños. Así que nuevamente, bienvenida Iglesia Bautista Trinidad. Que Dios le bendiga. Estamos contentos en esta mañana de estar reunidos como un pueblo, de estar gozosos delante de su presencia y de la alabanza de su nombre, como lo hemos hecho hasta este momento. Así que queremos que nuestro Dios pueda bendecirnos, pueda guardarnos y que de manera especial en esta mañana su espíritu pueda acompañarnos en el estudio de su palabra, Nosotros hemos estado estudiando Mateo, capítulo número 12. Yo quiero que usted vaya allí a Mateo, capítulo número 12, Mateo, capítulo número 12. Y yo quiero que nosotros podamos tener una lectura introductoria en esta mañana que nos permita poner en contexto el mensaje. Vaya a Mateo número 12, Mateo capítulo 12, y ponga una marca allí, porque nosotros vamos a tomar del libro de Jonás. Así que marque Mateo capítulo 12 y entonces acompáñenme al libro de Jonás. Profeta Jonás, uno de los profetas menores en el Antiguo Testamento, para que nosotros podamos deleitarnos con una lectura rápida e introductoria del capítulo 1 de Jonás, capítulo número 1. Este marco histórico sirvió al Señor Jesucristo para amonestar, para de la misma manera recordarle a los que le acusaban en ese momento cuál es el peso profético que tiene la revelación de Dios en el libro del profeta Jonás en cuanto a la persona del Mesías, en cuanto a la persona del Señor Jesucristo. De manera que vamos a tomar de allí esa porción en esta mañana para que podamos leer el capítulo 1 de Jonás. Jonás capítulo 1. Dice así la palabra de Dios: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid, echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó. Adivínenme sobre quién. Sobre Jonás. Y la suerte cayó sobre Jonás.
Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová, verso 17, tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches. Es interesante el hecho de nosotros encontrar a supuestos exégetas bíblicos, críticos de la palabra de Dios, que les restan importancia, que les restan veracidad, que les restan legitimidad y autenticidad a la palabra de Dios en cuanto a la historia del profeta Jonás. Sin embargo, lo que nosotros vamos a ver esta mañana es a un Señor Jesucristo haciendo referencia a la historia de Jonás, haciendo referencia directa a la historia de Jonás. De manera que no pensamos en lo absoluto que el Señor Jesucristo estuviera haciendo referencia a un mito, a una falacia, para hacer descansar en esa referencia una verdad, un principio bíblico tan firme, tan poderoso, tan significativo como lo era la única señal que el Señor Jesucristo estaba dispuesto a darle a estos hombres que en el contexto de la porción en esta mañana estaban justamente pidiendo señales para validar la fe de ellos, para poder creer, según el alegato de estos hombres, para poder creer, estos hombres estaban pidiendo señales y el Señor Jesucristo, de una manera tajante, les dice en la porción de Mateo en esta mañana, la generación maligna y perversa. Usted conoce ese texto, ¿verdad que sí? Es un texto que aparece en más de una ocasión en los evangelios. La generación maligna y perversa demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Vamos a ver esa porción. Esa es la porción que vamos a ver en esta mañana, desde los versos 33 hasta el verso 37 de Mateo, capítulo número 12. Miren, la oposición que nosotros enfrentamos como discípulos de Cristo, cuando nosotros estamos predicando el evangelio de Cristo de una manera, Mateo 12, 38, versos 38 hasta el verso 42. Verso 38 hasta el verso 42.
Nosotros hemos estado estudiando el contexto de la oposición a la predicación del evangelio del reino de los cielos. Y todo aquel, mi amado hermano, que de alguna manera ha enfrentado la oposición al evangelio durante la predicación durante la predicación del evangelio, que en palabras llanas era exactamente lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo, y sus discípulos estaban predicando el evangelio, y tan temprano como comenzaron la labor apostólica, tan temprano como el Señor Jesucristo designó los apóstoles y comenzaron a predicar el evangelio del reino, comenzaron a recibir oposición de parte de las gentes. Pero todo aquel que ha enfrentado de alguna manera esa oposición se ha encontrado en algún momento con personas dispuestas a creer en Cristo, pero con una condición: que una señal les sea dada para que ellos puedan creer en la persona de Cristo. ¿Usted me está entendiendo? ¿Usted se ha encontrado con personas así? Mira, yo lo que quiero es que el Señor me hable a mí. Yo lo que quiero es escuchar al menos una voz, aunque sea en sueños, pero yo quiero una señal. Yo quiero una señal. Yo estoy dispuesto a creer, pero yo quiero que el Señor me hable de manera directa. Yo quiero tener una experiencia sensorial, si es posible. Yo quiero ver algo, yo quiero ver una luz, yo quiero sentir un calor, yo quiero sentir un frío, yo quiero sentir una brisita, yo quiero sentir algo que me diga que Dios verdaderamente me está llamando. Esa es la experiencia de muchos de nosotros que hemos recorrido las calles con el evangelio en nuestras manos en busca de mostrar a Cristo a las personas, y encontramos personas dispuestas a creer en Cristo, pero con esa condición: necesitan una señal para poder creer. Déjeme decirle, mi amado hermano, para que usted lo sepa, lo tenga en cuenta, pero también a usted, amigo o amiga que está viéndonos en esta mañana: si al Señor Jesucristo, cara a cara, de frente, de manera personal, en el tiempo de su ministerio terrenal, le pidieron señal, y el Señor Jesucristo le dijo: no, Señor, señal no le será dada, solamente la señal del profeta Jonás. Si esa es la realidad histórica con respecto a la demanda de una señal, yo le quiero aconsejar, mi amigo, esta mañana: suelte eso. ¿Usted me está entendiendo? En palabras llanas se lo estoy diciendo. Deje de demandar, deje de esperar, deje de exigir, deje de procurar una señal para creer en la persona de Cristo, porque el Señor, de manera poderosa, suficiente, definitiva, dio la única señal que iba a ser dada, la señal del profeta Jonás. Así que nosotros vamos a ver en esta mañana, en el tiempo que nos queda, cuál es esa señal o esas señales, ¿verdad? Porque vamos a ver cómo Lucas hace referencia a este episodio del Señor Jesucristo de una manera ligeramente diferente, como hace referencia Mateo y Marcos. Pero vamos a ver cuál es esa señal que el Señor Jesucristo estaba declarando sobre los hombres. Vamos a ver por qué esa señal servía para ellos, pero déjeme decirle, ¿por qué sirve para nosotros hoy también? ¿Por qué sirve hoy para los hombres incrédulos que andan en busca de una señal para creer en la persona de Cristo Jesús? ¿Por qué hoy aún esta señal del profeta Jonás sigue estando vigente para los hombres incrédulos y a veces hasta necios y burladores que hoy demandan y exigen una señal antes de poder creer en la persona de Cristo Jesús? Vamos a ver todo eso en esta mañana. Vamos a Mateo capítulo 12, verso 38. Y vamos a leer la porción. Dice la palabra de Dios
Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y mira, he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. ¿Y sabes qué? He aquí más que Salomón en este lugar. Padre, gracias por la oportunidad que nos das nuevamente en esta mañana de acercarnos, oh Señor, a tu palabra, al tesoro de tu palabra, siendo nosotros indignos, oh Dios del cielo, de tu revelación, de la persona de Cristo, de tu gracia sobre nosotros. Oh Señor, a ti te ha placido, oh Padre, revelarnos tu voluntad. A ti te ha placido llamarnos por tus misericordias, oh Señor, al conocimiento de Cristo y al conocimiento de tu palabra. Oh Señor, hasta el punto en que nosotros hemos conocido tu palabra. No conocemos tu palabra, oh Señor, como la debiéramos conocer. Pero gracias por tu palabra, oh Dios del cielo, porque está en medio nuestro y porque es nuestro pan diario, oh Señor, es nuestro alimento espiritual cada día. De manera que podemos tomar de ella, podemos comer de ella, podemos seguir conociendo tu palabra en la medida que aguardamos el advenimiento de Cristo Jesús. Ayúdanos en esta mañana, entonces, oh Dios del cielo, con tu espíritu, a recibir esta porción de la mañana de hoy, esta porción de tu palabra que sea de provecho para tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La predicación del reino de los cielos, mi amado hermano, involucra un llamado. No involucra bajo ninguna circunstancia que usted y yo podamos imaginarnos una voluntad humana de iniciativa propia. No, involucra un llamado. Y ese llamado es realizado en el poder del Espíritu de Dios con la autoridad de la palabra de Dios. ¿Sí o no? Es en la autoridad de la palabra de Dios, ella como espada del Espíritu, pero es en el poder del Espíritu Santo, que ese llamado es realizado, que ese llamado es efectuado. Y entonces los corazones, como dijo el Señor Jesucristo allí en Juan capítulo 5, los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre, y los que la oyeren, vivirán. Y los que la oyeren, vivirán. Y amado hermano, es un versículo maravilloso y poderoso. Usted tenía que responderme ahí de una vez al vuelo. Este es un versículo maravilloso que habla del efecto poderoso de la predicación de la palabra de Dios. Porque los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre, y los que la oyeren vivirán. Ese es un llamado. La predicación del reino de los cielos involucra un llamado, involucra antes que cualquier cosa un llamado soberano de Dios al corazón del hombre, y descansa en esos elementos, en el poder, en la voluntad soberana del Espíritu Santo, que es Dios, y en la autoridad de la palabra revelada, las Escrituras, que contiene el Evangelio de Cristo y que nos muestra a Cristo Jesús. Es un llamado de Dios que no tiene absolutamente nada que ver con señales, ni prodigios portentosos, ni tampoco con sabiduría humana alguna. Por favor, vaya conmigo a 1 Corintios para que usted y yo entendamos este principio. Ese llamado
ese llamado de Dios soberano es un llamado que no tiene absolutamente nada que ver con señales y no tiene absolutamente nada que ver con sabiduría. Es un llamado soberano, es un llamado sobrenatural, es un llamado de parte de Dios al corazón del hombre pecador. 1 Corintios capítulo 1, verso 22. Dice la palabra de Dios allí. Porque los judíos piden, ¿qué cosa? Señales. Y los griegos buscan sabiduría. Pero, usted ve el contraste ahí. Usted ve el contraste con la palabra pero. Pero, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Esto no es cuestión de señales, ni es cuestión de sabiduría. Es cuestión de la predicación llana, sencilla y poderosa del Cristo de la cruz. Del Cristo crucificado. Para los judíos que buscan señales, este Cristo es ciertamente un tropiezo, un tropezadero porque ellos vivieron la interacción persona a persona con este Cristo que ellos llevaron a la cruz. Y hoy, no solamente en ese momento particular en que Pablo escribía, sino hasta hoy, Cristo y su cruz constituyen un tropezadero para los judíos que siguen buscando señales y que hoy no han puesto sus ojos en la cruz de Cristo y en la persona de Cristo como Señor y Salvador. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Más, mírenlo ahí. ¿Usted lo está viendo conmigo? Más para quiénes? Para los llamados, así judíos como griegos, dominicanos, haitianos, cubanos, puertorriqueños, venezolanos, la nacionalidad que Dios haya permitido que se desarrolle en este mundo desde los días de Cristo hasta hoy. Así judíos como no judíos, Cristo Jesús, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ese es el llamado, mi amado hermano. El llamado de Dios tiene que ver con una convicción de pecado que es dada por el Espíritu Santo a través de la predicación del Evangelio. Punto. Sin embargo, estos hombres, cuando decimos estos hombres, no excluimos a nuestros contemporáneos, a estos hombres de nuestra contemporaneidad, que de igual manera exigen lo que estos hombres le estaban exigiendo al Señor Jesucristo. Estaban pidiendo señales en medio de la predicación del Evangelio del reino de los cielos. Véalo ahí, verso 38 de Mateo 12. Vamos al texto. Verso 38 de Mateo 12. Entonces, dice el verso, respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Mire, este es de los textos de la palabra de Dios que yo no entiendo. No por la revelación de las escrituras, sino por lo que textos como este revela del corazón del hombre para nosotros. Mire, el Señor Jesucristo sanó al leproso. El Señor Jesucristo sanó el siervo de un centurión. El Señor Jesucristo sanó a la suegra de Pedro. Y ese mismo día que sanó a la suegra de Pedro, dice la palabra de Dios, que cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos que le trajeron ese mismo día que sanó a la suegra de Pedro de una gran fiebre. El Señor Jesucristo, luego de eso, y no lo tomemos en cuenta, porque la calma que el Señor Jesucristo trajo a la tempestad, estando en la barca con los discípulos, pudo no haber sido de testimonio para estos hombres que pedían señal, porque el Señor Jesucristo estaba solo con ellos en el mar. Pero también hizo esa señal en los elementos de la naturaleza. Pero el Señor Jesucristo libertó a unos endemoniados en la región de Gadara, y el revolú que se armó ahí en la región de Gadara por unos cerdos que fueron aniquilados por la posesión demoníaca fue de tal magnitud que aquellos hombres echaron al Señor Jesucristo y a sus discípulos de la región. Eso debió haberse sabido, ¿sí o no?
Eso debió haber trascendido. El Señor Jesucristo sanó a un paralítico delante de la multitud. El Señor Jesucristo sanó a la hija de Jairo, sanó a una mujer enferma de un flujo de sangre, le devolvió la vista a 2 ciegos, sanó a un mudo y recorría, dice la Biblia, de esta manera todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino de los cielos y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Por favor, necesitamos ver una señal de ti. Tienes que estar bromeando. Tú tienes que estar relajando. El Señor Jesucristo ya llevaba varios días, semanas, tal vez meses. No lo sabemos por el contexto. Vemos que fue un corto tiempo. Pero desde el momento en que el Señor Jesucristo concluyó el Sermón del Monte hasta ahora, mi amado hermano, el Señor Jesucristo no cesó. El Señor Jesucristo recorrió de esa manera todas las ciudades, enseñando, predicando y sanando enfermos. Y sanando toda dolencia del pueblo. Yo no entiendo cómo es que encima de este testimonio hubo hombres que osaron pedirle señales al Señor Jesucristo. Por eso yo digo, yo no entiendo ese tipo de textos acerca de lo que revela del corazón del hombre. En medio de aquella confrontación que sostenían con el Señor Jesucristo, una confrontación insistente, usted sabe, usted lo ha visto conmigo en todo este capítulo 12, primero en los alrededores de una campiña, ¿verdad? De un sembradío. Luego en la sinagoga de ellos. Luego delante de la multitud, cuando el Señor Jesucristo sanó a aquel hombre mudo y ciego. El Señor Jesucristo estaba siendo confrontado de manera directa por el Señor, pero ellos, de alguna forma, mi hermano, nosotros podemos notar en esta porción que ellos cambiaron la estrategia de acusación al Señor Jesucristo. En vez de continuar acusándole, estos hombres desafiaron al Señor para que diera alguna muestra visible de su poder sobrenatural. Como cuando usted y yo somos emplazados a algo similar frente a personas que no son más que opositoras del Evangelio, personas que usted ve que quieren asumir la intención de sencillez de corazón y de expectativa de una experiencia con el Señor, pero si usted escarba en sus corazones, son personas burladoras, personas que supeditan su fe a la provisión de una señal. Condicionan su fe a la provisión de una señal. Y muchas veces nos lo dicen. No nos piden la señal a nosotros, evidentemente. Pero nos dicen abiertamente: si yo no veo una señal, si el Señor no me habla de manera directa, yo no me voy a convertir en Cristo. Mire, mi hermano, la realidad es que esas personas con esa actitud, lejos de dar una apariencia de deseos por una experiencia con el Señor, lo que están dando es una apariencia de una falta de fe horrenda, una falta de fe que le distancia de la oportunidad de recibir la fe por el único medio que Dios ha establecido para que la fe sea recibida, por medio de la predicación del Evangelio de Cristo Jesús. Porque la fe viene por el oír. Porque la fe viene por el oír. Y si usted quiere otro texto donde usted puede darse cuenta del impacto de la predicación del Evangelio con respecto a la provisión de la fe, acompáñenme a Romanos capítulo 1 para que lo veamos juntos. Romanos capítulo 1, verso 16, un texto, versos 16 y 17, un texto que conocemos.
Un texto poderoso acerca del poder del evangelio. De hecho, se titula así en muchas Biblias. El poder del evangelio. Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío, primeramente, ¿eh? Y también al que no es judío. ¿Eh? También al griego. Y mire el verso 17, mi amado hermano. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La justicia de Dios por medio del evangelio se revela para que la fe sea efectiva, para que la fe se haga manifiesta en el corazón de los hombres, y luego los hombres, motivados por esa regeneración, por ese impulso interno del Espíritu de Dios, puedan depositar esa fe en la persona de Cristo Jesús. Por el evangelio la justicia de Dios se revela por fe, pero también se revela para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. De manera, mi hermano, que personas con esa actitud, la más de las veces burlona, sarcástica, como la de estos hombres, Señor, queremos ver de ti señal. Luego de acusarle duramente e insistentemente, ahora estos hombres pedían señal de parte del Señor Jesucristo. Como si el Señor Jesucristo fuera un espectáculo de circo. ¿Usted me está entendiendo? Como hay muchas personas que anhelan experimentar algo sobrenatural para poder afirmar su confianza en la fe cristiana y en la persona de Cristo Jesús. Mire, yo le voy a decir algo, mi hermano. Que Dios me libre de una experiencia sobrenatural. A mí me basta la palabra de Dios. A mí me basta la palabra de Dios. Que Dios me libre de una experiencia sobrenatural. Para que mi corazón no sea tentado a inclinarse, a descansar en esa experiencia y a pregonar esa experiencia y a insistir en esa experiencia como la única aparente validez de lo que yo crea en ese momento. No, mi amado hermano, la palabra de Dios fue dejada para eso. La palabra de Dios fue dejada para eso. Estos hombres dieron evidencia de la misma burla y del mismo sarcasmo aún en el momento de la cruz. Vaya conmigo a Marcos, por favor. Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15, verso 32. Dice la palabra de Dios allí. Marcos capítulo 15, verso 32, en el contexto de la cruz del Calvario, en el contexto de la burla, del escarnio. Mire cómo dice: el Cristo, Rey de Israel. Un paréntesis. ¿Usted ha escuchado ese tipo de burla? ¿Usted ha escuchado ese tipo de burla? En donde las personas se refieren a otra persona con su título que le corresponde, con el que le corresponde, con el título que ameritan llevar. Sin embargo, lo hacen en tono de burla. ¿Usted me entiende? Ahí está el ingeniero Bernardo. Sí, el ingeniero. Pero si yo le cargo, si yo cargo esa declaración con un tono de sarcasmo, entonces ya se convierte en una burla. Y eso es lo que estos hombres estaban haciendo en ese momento. El Cristo, Rey de Israel, lo era el Señor. Gloria a Dios, lo era. Pero miren lo que estaban diciendo estos hombres. Descienda ahora de la cruz. ¿Pero para qué? Dice, miren el alegato. Para que veamos y creamos. Descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y también los que estaban crucificados con él le injuriaban, dice la palabra de Dios ahí. Mi hermano, dígame una cosa, sea franco conmigo, por favor, en esta mañana. ¿Usted cree que verdaderamente si el Señor Jesucristo bajaba
Gracias. Si el Señor Jesucristo bajaba, ¿ellos iban a creer? Dígamelo, por favor, dígamelo. Mire, escríbalo. No iban a creer. El Señor Jesucristo podía bajar de la cruz y ellos no iban a creer. Porque esa no era la intención de ellos. La intención de estos hombres era el escarnio, la burla, el desprecio, el desechar al Mesías que había sido anunciado y que les había sido provisto y que ellos rechazaron y mataron. Esa era la intención del corazón de ellos. No iban a creer aunque el Señor Jesucristo bajara de la cruz. Es más, el Señor Jesucristo lo dice de manera clara, de manera evidente allí en la parábola o en la historia, como usted quiera entenderla. Yo creo que es una historia, pero algunas personas piensan que es una parábola del rico y Lázaro. Vaya conmigo, por favor, a Lucas, capítulo número 16. Lucas, capítulo número 16, verso 27. No vamos a leer toda la porción. Usted conoce la historia. Había un hombre rico que comía manjares y había un hombre pobre llamado Lázaro que se alimentaba de la boronita que caían de la mesa del rico. Y el rico no tenía el corazón para decirle, sáquenle un plato de comida a ese hombre. Usted conoce el resto de la historia. Mueren los dos. ¿Y para dónde va uno? ¿Para dónde va el rico? Al Seol, dice la palabra. Al Hades, más específicamente, al lugar de los muertos, al lugar de fuego. ¿Y a dónde va Lázaro? Dice la palabra de Dios, al seno de Abraham. Usted conoce la historia. Mira desde el verso 27. Entonces le dijo el rico, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Envía a Lázaro. Si yo no puedo salir de aquí, por lo menos envía a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento en el que yo estoy. Y Abraham le dijo, mira, a Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos. Usted sabe cuáles eran los, quién era Moisés y los profetas, ¿verdad que sí? El Antiguo Testamento, la palabra de Dios revelada para ellos. No, la Biblia, usted tiene la Biblia. Oigan la Biblia. Oigan la palabra de Dios. Entonces él dijo, verso 30, no, padre Abraham, porque si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Qué gran señal, ¿verdad que sí? Qué gran señal. Fulano, wow, falleció hace un tiempo. Pero yo lo vi ayer. ¿Cómo? Sí, y anda predicando a Cristo. Qué gran señal. Bueno, pues mire el verso 31. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, ¿qué dice allí? Tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Mire, aunque el Señor bajara de la cruz, no iban a creer. No iban a creer. Déjeme decírselo de esta manera. Mi hermano, mi hermana y persona que nos visita, usted no es más espiritual ni anhela la constancia de lo espiritual cuando usted demanda evidencias sobrenaturales para sustentar su fe. Es todo lo contrario. Usted está obrando en falta de fe. Usted está obrando con una falta de fe absoluta, porque la fe, mi amado hermano, como la palabra de Dios nos enseña, es la certeza de lo que se espera, pero que aún no tenemos. Es la convicción de lo que no se ve, pero lo aguardamos con firmeza, ¿sí o no? Esa es la fe. Esa es la fe. Ahora, mi hermano, existe una razón para todo esto. Esto no es fortuito. Vaya conmigo a Juan, capítulo 6, por favor. Existe una razón para todo esto, y es que Dios tiene soberanamente que obrar en el corazón del incrédulo para que esta persona pueda depositar entonces fe
en la persona de Cristo Jesús. Miren cómo dice el Señor en Juan capítulo 6, verso 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal? Ustedes lo ven ahí otra vez. ¿Qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? ¿Por qué? Porque los judíos buscan señal. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, sino que mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y ellos le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Como la mujer de Samaria, ¿usted se acuerda? Señor, dame siempre de esa agua para que no tenga yo sed jamás, ni venga aquí a buscarla. Y dice el Señor, verso 35, yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora miren cuál es el problema. Verso número 36. Sin embargo, ese más es como decir, pero, no obstante, sin embargo, yo os lo he dicho, que aunque ustedes me habéis visto, ¿qué dice? ¿No creéis? ¿No creéis? ¿Y todo por qué, mi amado hermano? Un aspecto un poquito más profundo, desde el verso 37 en adelante, que yo no me voy a tomar el tiempo para explicar ahora, no es materia de nuestra exposición, pero mire allí lo que dice, verso 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y lo que a mí viene, yo no le echo fuera. Amén. ¿Quién tiene que obrar un impulso soberano en el corazón para que venga a los pies de Cristo? El Padre. Gloria a Dios. ¿Quién tiene que venir? ¿Quién tiene la responsabilidad de venir una vez recibido ese impulso? Usted y yo tenemos que venir a los pies de Cristo. Por eso es que te invitamos cada domingo. Pon tu fe en la persona de Cristo. Si has oído la voz de Dios, si el Señor ha hablado a tu corazón, ven a los pies de Cristo Jesús. No sigas postergando la oferta de salvación en la persona de Cristo Jesús. Esa es la invitación que constantemente hacemos. Dios es el que pone el impulso para creer y para el arrepentimiento. Es Dios que da la convicción de pecado, de justicia y de juicio por medio de su Santo Espíritu, pero es el hombre que tiene que arrepentirse, ¿sí o no? Somos tú y yo los que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados delante de la cruz, a los pies de la cruz. Pero, oh amado, no podremos venir si el Padre que envió a Cristo no nos llevare a sus pies. Amén. Ahora estos hombres, mi amado hermano, podían pasarse los años completos del corto ministerio del Señor Jesucristo pidiendo una señal y el Señor no se las iba a dar. Mira el verso 39 conmigo. Vamos al verso 39. Verso 39. Él respondió y le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Yo no voy a detenerme, ya leímos de manera introductoria en esta mañana, ya leímos Jonás capítulo 1, de manera que yo no voy a detenerme en los detalles de la historia de Jonás, pero yo quisiera que usted me permita leer esta porción conclusiva desde los versos 15 hasta el 17 otra vez. Yo lo voy a leer para usted, no lo busque. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar,
y el mar se aquietó de su furor. Y temiendo aquellos hombres a Jehová con gran temor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero dice el verso 17, Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Déjeme decirle algo, mi hermano. Jehová Dios no solamente tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Jehová tenía preparado el escenario para que el Señor Jesucristo pudiera tomarlo como referencia. Siglos después, como la única señal que otorgaría a la generación malvada y perversa que le demandaba evidencias de su legitimidad como hijo de Dios. Jehová Dios no solamente preparó el pez para Jonás, Jehová preparó ese escenario para que el Señor Jesucristo pudiera referirlo, pudiera tomarlo como referencia y sirviera como un argumento valedero, suficiente, poderoso, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches, de esa misma manera yo voy a estar 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Esa es la única señal que yo les voy a dar. Esa es la única señal que yo les voy a dar. Una señal, como dije al inicio, que servía para estos hombres, pero de igual manera, hoy es la señal que nosotros debemos referir a todos aquellos que pidan una evidencia, a todos aquellos que pidan una señal con respecto a la legitimidad de la persona de Cristo. Grandes señales y prodigios habrá ciertamente, dice la palabra de Dios. Pero cuando Dios habla de señales y prodigios, se asegura el Señor Jesucristo de decir que todas ellas serán provistas por falsos cristos y falsos maestros. Mateo 24, vaya conmigo que estamos cerca ahí, Mateo 24, verso 24, Mateo 24, 24. Dice la palabra de Dios allí, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, a los llamados, a los escogidos. Ojo, el Señor no está diciendo que los engañará. ¿Qué me está entendiendo? El Señor está diciendo que si fuera posible, pero no es posible. No es posible. No es posible separar a los escogidos de la salvación que Dios ha prometido para ellos. Amén. No es posible. El Señor lo que está diciendo es que si fuera posible, son señales y portentos tan fuertes y tan poderosos que serán manifiestos que si fuera posible, engañarán a los escogidos. Si usted desea, si usted anhela señales y milagros, ya usted sabe de mano de quién es que vendrán. Amén. Ya usted sabe de mano de quién es que vendrán. De falsos cristos y de falsos profetas. Pero en lo que al Señor y a la santa doctrina corresponde, solo la señal del profeta Jonás. Ahora bien, ¿cuándo cumplió el Señor esa señal? ¿Cuándo entregó el Señor esa señal? ¿Cuándo cumplió con su palabra de mostrar la señal del profeta Jonás como evidencia para fe de los que lo vieren? ¿Cuándo? No fue durante su tiempo en la tumba, mi amado hermano. El Señor Jesucristo
cumplió con esa señal en el momento de la gloriosa y victoriosa resurrección, luego de 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. ¿Usted me está entendiendo lo que yo digo? El valor del cumplimiento de esa señal no fue el transcurso de su muerte, fue la gloriosa resurrección del Señor Jesucristo. Porque en términos hasta lógicos y matemáticos, mientras el Señor estaba 3 días y 3 noches en la tumba, no podíamos decir que se había cumplido, ¿sí o no? Solamente podíamos decir que el Señor había cumplido su promesa cuando el Señor con poder venciera la muerte y se levantara para la gloria de Dios Padre. Amén. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo sucedió? El valor del cumplimiento de la promesa y de la señal del Señor Jesucristo ocurrió en el momento en que el Señor Jesucristo se levantó de la tumba. Tal como Jonás emergió del gran pez, el Señor venció la muerte con poder y se levantó al tercer día. La única señal que el Señor otorgaría sería cuando ya todo estuviera consumado. Y entonces ya no importarían los paralíticos que caminaban, ya no importarían los mudos que hablaban, ya no importarían los ciegos que ven. Ahora la única señal que importaría era la señal de la resurrección de Cristo. ¿Amén? La única señal que importa para nosotros. Porque si el Señor no hubiera resucitado, vana es nuestra fe. ¿Amén? ¿Usted me está entendiendo? Esa es la única señal que importa para nosotros. Que el Señor Jesucristo se levantó de la tumba con poder. Antes de que concluyamos esta porción del verso 38 y 39, es bueno que nosotros consideremos lo que escribe Lucas, ¿verdad? Con respecto a la declaración del Señor, porque Mateo y Marcos hacen una referencia del evento de Jonás con respecto a los 3 días y 3 noches que el Señor Jesucristo estuvo en el vientre del gran pez. Pero Lucas no hace esto. Lucas nos habla de una manera un poco más general acerca del testimonio de Cristo en medio de los hombres. Mire cómo dice Lucas capítulo 11, versos 29 y 30. Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Y en el verso 30 de Lucas 11, el Señor dice: porque así como Jonás, y no dice estuvo en el pez 3 días y 3 noches, ¿ya me está entendiendo? Sino que dice, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. De manera, mi hermano, que hay 2 grandes evidencias que parten del mismo evento profético en la persona de Jonás. La señal de Jonás en Lucas no apunta a los 3 días y a las 3 noches en el vientre del pez, sino que apunta a la misión del Señor Jesucristo, a la misión que Dios había puesto sobre sus hombros en medio de aquel pueblo al cual el Señor Jesucristo vino a predicar el evangelio. Jonás no fue enviado a los judíos. Jonás fue enviado a los asirios, a los ninivitas. Nínive, la capital de Asiria, archienemigo de Israel. Allí fue enviado Jonás a predicar el evangelio. Allí fue enviado Jonás de una manera más específica a presagiar destrucción si no había arrepentimiento. Y de la misma manera, de la manera en que Jonás fue una señal de parte de Dios, de la misma manera en que Jonás llegó a este pueblo pagano e idólatra con ese mensaje trastornador, y aquellos hombres se vistieron de cilicio, hicieron ayuno, todos, hasta los animales, dice el libro de Jonás. Todos, desde el más grande hasta el más pequeño. Y dice la palabra de Dios que Jehová, dice, se arrepintió de hacerles el mal que les había declarado por medio del profeta Jonás. Posteriormente, Nínive fue destruida, porque la palabra de Dios se habría de cumplir. Pero ya esa es materia de otro análisis.
Ahora, usted puede estar seguro que los hombres que se arrepintieron en silicio y en ceniza en ese momento, como nosotros vamos a ver en un momento, se levantarán el día del juicio, y dice la palabra de Dios, que condenarán a Israel, porque se arrepintieron delante de la predicación de Jonás, y delante de estos hombres había uno mayor que Jonás. Los que se arrepintieron de los ninivitas, esos sí estarán delante de la presencia del Dios de los cielos. La palabra de Dios nos enseña claramente que el Señor Jesucristo fue enviado a predicar el evangelio, no solamente como un tesoro de salvación para los judíos, sino para todas las naciones. Para todas las naciones. Ustedes me han oído decir esto varias veces y yo lo voy a continuar repitiendo mientras vida tenga. La predicación del evangelio es para todo el mundo. Para todo el mundo. Tenemos que predicar el evangelio de Cristo a todas las naciones. Ahora, la salvación es solamente para el que cree. La salvación solamente para el que cree. A eso vino el Señor Jesucristo. Entonces, esa fue la demanda de una señal que el Señor Jesucristo recibió. Y vimos la advertencia acerca de la señal. Y ahora vamos a concluir con los argumentos de la señal. Verso 41. Verso 41. Vamos a ver rápidamente estos dos versículos, 41 y 42. Luego vamos a tener una aplicación en esta mañana. Verso 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. He aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará. La reina del sur condenará a esta generación, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí, delante de ustedes, hay uno mayor que Salomón. Hay uno mayor que Salomón delante de vosotros. El Señor Jesucristo es mayor que el templo, ya lo hemos estudiado. Es mayor que el día de reposo. Es mayor que Abraham y que todos los patriarcas. Y es mayor que Jonás, dice el Señor. Los hombres de Nínive que se arrepintieron se levantarán en el día en que serán juzgados todos los hombres. Y ellos condenarán a los judíos con su sola presencia allí, delante del gran juez. Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí que en Jesús había más que Jonás delante de ellos. Pues el Señor, mi amado hermano, no vino a predicar destrucción como Jonás fue enviado a predicar delante de los ninivitas, sino salvación. El Señor Jesucristo no vino a juzgar al mundo. El Señor Jesucristo vino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Y aún así, mi amado hermano, las personas se oponen al Señor Jesucristo demandando neciamente de él, una señal. No, si yo no veo, si el Señor Jesucristo no me habla de manera particular, yo no voy a creer. Por favor, dígame si usted ha experimentado eso o no. Yo lo he experimentado. Yo lo he experimentado en estudios bíblicos, en las localidades, ¿verdad?, en que el Señor nos ha dado la oportunidad de tener estudios bíblicos. Nos encontrábamos con personas, Marta, ¿sí o no? Nos encontrábamos con personas que alegaban eso. Sí, está muy bien, pero si el Señor no me habla, si el Señor no me da una señal, aunque sea una lucecita. La reina de Saba o la reina del sur. Muchos estudiosos y arqueólogos, ¿verdad?, han ubicado a esta reina como una monarca de aquella ciudad de Saba, de Arabia, una ciudad poderosa y rica en especias. Usted sabe que en aquellos tiempos los tesoros no eran el dinero, eran el púrpura, las especias, ¿verdad? Eran otras cosas. Aquella ciudad era una ciudad y un imperio fabuloso,
fabuloso, no tenía nada que envidiarle a otros imperios, era un imperio reconocido solamente por las referencias, la reina del sur, la reina de Saba. Y dice la palabra de Dios que esa reina de Saba, con toda su alcurnia, dejó toda esa calificación de su persona a un lado y fue a ir a ver a Salomón. Porque había oído que este hombre era un hombre ungido de Dios, con una sabiduría especial. Y dice la palabra, Dios no lo vamos a leer ahora, pero si usted quiere, usted puede leerlo. Luego, Primera de Reyes, capítulo número 10. Ese encuentro maravilloso entre la reina de Saba y Salomón. Y la reina de Saba se expresa de la manera en que se expresó Job acerca de Dios. Yo había oído, de oídas yo te había oído, Salomón, pero ahora mis ojos ven el esplendor de tu gloria como rey sobre Israel. Y dice la palabra de Dios que la reina de Saba, mire, entregó tesoros, oro, de todo en alabanza a la persona y a la autoridad que representaba a Salomón. Y dice el Señor Jesucristo, mi amado hermano, uno mayor que Salomón está aquí delante de vosotros. La reina de Saba se levantará entonces en el día del juicio y los condenará a ustedes, porque ustedes no supieron adorar al nombre del unigénito de Dios. La reina de Saba vino desde lejos y adoró a Salomón. Exaltó, alabó a Salomón. Y estos hombres tenían al Señor Jesucristo de frente. Y dice la palabra de Dios que lo único que sabían hacer era exigirle burlonamente señales y prodigios y milagros y espectáculos para poder creer. Yo quisiera concluir en esta mañana, porque mientras más pienso en esto, mi amado hermano, más me apena saber que hoy siguen habiendo hombres y personas que siguen exigiendo, ¿verdad? Algo más que la fe sencilla, algo más que la exposición sencilla de la palabra de Dios, para que nosotros podamos ser edificados en materia de nuestra fe, en materia de lo que necesitamos para venir en arrepentimiento y fe a los pies de la cruz. Oír con humildad la predicación del Evangelio de Cristo. En vez de esto, hay personas que constantemente, en su soberbia y en su burla, se mantienen exigiendo algo más que esto, algo más, según la apreciación de tales personas, algo mayor que el poder de la predicación de la palabra de Dios. Y por eso que yo quiero preguntar, como conclusión y aplicación en esta mañana, ¿usted cree que sirva solo para aquellos hombres la señal de Jonás, o sirve para hoy también la señal de Jonás? ¿Sirve para hoy también la señal de Jonás? Sirve para hoy. Aquellos hombres tenían que verla hacia adelante, tenían que esperar la señal de Jonás. Pero usted y yo podemos referir y podemos señalar la señal de Jonás, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como el poder, como el valor de nuestra fe para todos aquellos que todavía hoy buscan una señal. Si tú estás buscando una señal para tú poder creer, mira la señal del profeta Jonás. El Señor Jesucristo murió en una cruz. El Señor Jesucristo estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Y el Señor Jesucristo, luego de esos 3 días y 3 noches, cumplidos ese tiempo, el Señor Jesucristo se levantó con poder. El Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, venció la muerte. Y el Señor Jesucristo ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, dice la Biblia. Yo no sé qué otra señal más fuerte, más evidente, más transformadora, que ha trastornado los siglos, ha trastornado la historia. ¿Y tú sigues pidiendo otra señal? ¿Tú sigues pidiendo más señal?
Tú sigues pidiendo señales adicionales a este poderoso, suficiente, glorioso y victorioso evento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que tú debes comenzar a cambiar tu percepción acerca de lo que verdaderamente se requiere para tener una relación con Cristo Jesús. Deja de buscar señales, deja de buscar eventos sensacionales. Inclina tu corazón a la predicación del Evangelio. Dispón tu corazón y tu oído para que el Señor pueda trabajar para transformación de tu alma, para redención de tu alma y para transformación de tu corazón para vida eterna. Padre, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, oh Señor, en esta mañana. Te damos gracias, oh Señor, por esa gran y efectiva señal que dejaste para nosotros, oh Señor. Si el Señor Jesucristo no se hubiera levantado de la tumba, no tuviéramos nada que buscar en medio de la llamada convicción de fe. Pero el poder de nuestra fe es que el Señor se levantó de entre los muertos. El poder de nuestra fe es que el Señor prometió que luego de ascender a los cielos volvería otra vez. Y nosotros, oh Dios del cielo, esperamos el cumplimiento de sus promesas, porque si el Señor Jesucristo pudo vencer la muerte, si el Señor Jesucristo no tuvo que contar con nadie que levantara su cuerpo de entre los muertos, Él mismo puso su vida y Él mismo volvió a levantarse, Él mismo la tomó. Si el Señor Jesucristo tuvo el poder para vencer la muerte, el Señor Jesucristo tiene el poder para manifestarse nuevamente a este mundo. El Señor Jesucristo tiene poder para perdonar tu pecado. El Señor Jesucristo tiene poder para llamarte a salvación. El Señor Jesucristo tiene poder para darte vida eterna delante de su presencia. Ven a los pies de Cristo. Ven a los pies de Cristo en esta mañana. Entrégale tu vida a Cristo Jesús. Entrégale tu corazón a Cristo. Y que el Señor pueda transformarte en una nueva criatura para su gloria. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Mis amados, damos gracias al Señor en esta mañana. Damos gracias por su palabra. Y rogamos al Dios de los cielos que Él mueva nuestros corazones para descansar en la sencillez, pero también en el poder del Evangelio. Y si tú estás aún con nosotros en este momento, nosotros reiteramos la invitación. Ven a los pies de Cristo Jesús. Ten confianza no en lo que hemos expuesto como humanos, no en nuestra palabra. Ten confianza en las promesas del Señor Jesucristo. Ten confianza en las Escrituras. Ten confianza en lo que ellas dicen acerca de nuestro Señor Jesucristo. Deposita tu confianza en Él, porque Él ha prometido terminar una obra que está dispuesto a comenzar en tu corazón en el día de hoy, si hoy tú vienes a los pies de Cristo y le aceptas como Señor y Salvador. Que Dios te bendiga.